No de Andrea, 71. Una parte del todo. Antonio Papucho. También difícil pollo varió. Bueno. Es que le bajé todo el volumen. Listo, mis amores. Voy a empezar a dictar, ¿listo? Voy a silenciar micrófonos y con eso no tenemos... Ay, espérate que Julio todavía se está conectando. Espérenme un segundito que Julio se acaba de conectar. Listo, mis amores. Mientras ustedes van acabando de escribir, a los que les hace falta, a los demás me van a poner muchísima atención a la explicación que les voy a dar sobre España colonial. Resulta que después de que sucedió la conquista, ustedes saben que la conquista fue cuando llegó Cristóbal Colón a territorio americano, empezaron a dominar estos territorios y la época de la colonia fue cuando el imperio español se vio en la necesidad de establecer una administración, o sea, querían mandar sobre el territorio americano. Para este proceso cumplió un papel importante la Iglesia Católica, mediante una intensa labor misionera que buscaba cristianizar a los nativos y darles un estatus social. ¿Qué hicieron? Yo les contaba a ustedes en otra ocasión que ellos tomaron la religión, cogieron la religión como una excusa para dominar el territorio, es decir, iban enseñando la religión, pero también iban observando cuáles eran sus costumbres, quiénes eran los que estaban al mando, cómo estaban formados sus ejércitos, y entonces ya llegaron al momento en que empezaron a imponer la religión. Los que no eran católicos, pues realmente estaban fuera de la ley y eran castigados por no seguir la religión católica. La iglesia tuvo un papel muy importante porque fue como se inició la colonización, fue como ellos iniciaron a dominar ese territorio por medio de este proceso de la religión, enseñando la religión, empezaron ya a dominar el territorio. La cultura española se impuso gracias al establecimiento de ciudades que se construyeron según el derecho y la arquitectura de los españoles, es decir, ellos dijeron se van a construir así las ciudades. ¿Qué avances trajeron? Pues la construcción de ciudades, pero ellos pues empezaron a imponer la ley del rey. Entonces establecieron unos virreinatos y unos cargos directivos en América. Estaba el virrey, luego estaba el capitán general y los miembros del Tribunal Superior. Es decir, ellos eran los que dominaban ese territorio. Obviamente que estos cargos eran ejercidos por los españoles, es decir, por los españoles pura sangre. ¿Quiénes eran los de pura sangre? Los que nacían en España. Ustedes recordaban que los que ya eran hijos de españoles nacidos en América les decían sangre sucias o manchados de tierra. Es decir, por el hecho de haber nacido en América ya no tenían los mismos derechos, así sus papás fueran españoles, pero ya les decían sangre sucia o manchados de tierra, es decir, no tenían los mismos derechos que los que venían de España y no tenían derecho a ocupar estos puestos tan importantes. A pesar de que los criollos, hijos de los españoles nacidos en América, empezaban a tener una participación política, no era tan importante. Los cargos más importantes siempre los ocuparon los españoles nacidos en territorio europeo. También el tráfico comercial entre América Española y la península estaba a cargo de la Casa de Contratación de Sevilla. Y se creó el Ministerio de las Colonias, que tenía el título del Supremo Consejo Real Español. Para las Indias, la legislación establecida para la administración de los territorios americanos. Intentó insertar a los indígenas americanos, pero a mediados del siglo XVI, reconociéndoles su humanidad, a pesar de que la población nativa había sido duramente exterminada durante los primeros años de conquista. ¿Qué pasó? Ellos intentaron darle participación a los indígenas ya después de mucho tiempo, pero realmente los indígenas que quedan eran muy pocos porque ustedes saben que ellos empezaron a dominarlos y a obligarlos a que trabajaran para ellos y a realizar actividades y pues realmente llegaban con enfermedades o los trabajos eran tan forzosos que la mayoría de indígenas murieron en este proceso. Cuando ya les reconocieron sus derechos como indígenas y ya les dieron un territorio, fue bajo ciertas restricciones, no fue a carta abierta, no, los indígenas no tenían derecho a ningún tipo de participación. Es decir, que los que dominaban y mandaban el territorio eran los españoles.
Dentro de las leyes que se fijaron en el Ministerio de las Colonias se establecían unos tributos a la corona, es decir, las personas tenían derecho a explotar las tierras, pero debían de pagar un tributo a la corona, es decir, debían de pagarle un dinero a los españoles si vendían algo, si sus tierras producían algo, si hacían vestidos. Nicole, gracias por cantarnos, pero te agradezco que me silencias el micrófono. Gracias. Entonces, chicos, de una vez les estaba diciendo, y si pones atención mucho mejor, mi amor, porque imagínate cómo vas a entender el tema. Entonces resulta que ellos empezaron si hacían un vestido, tenían que pagar el tributo. Si compraban unas telas, tenían que pagarle a la corona. Si vendían un bulto de café, tenían que pagarle a la corona. Entonces, cualquier cosa que ellos vendieran o comercializaran dentro de su propio territorio, tenían que pagarle a la corona española. Se creó también una regulación del trabajo y entre esa regulación se prohibió el trabajo en los adultos mayores y la prohibición del trabajo infantil y el descanso dominical. Es decir, los niños ya no podían trabajar hasta ese momento, porque antes de ese momento los niños debían de trabajar. Entonces, los niños de los criollos debían de trabajar, ir al campo o explotar la tierra. Ellos no tenían derecho a ser niños, sino debían de trabajar. Y más los hijos de los africanos. Ustedes saben que los hijos de los africanos sufrieron muchos malos tratos, que los ponían a trabajar desde pequeñitos, que a los 5 años los marcaban como las vaquitas. O sea, sufrieron demasiados maltratos. Incluso para los esclavos. Decía que el descanso dominical llegó a ser incluso para los esclavos, dado que a ellos los hacían trabajar de domingo a domingo y no tenían un solo día de descanso. Pero con esta nueva ley de trabajo se les dio ese beneficio a los esclavos de que ya podían descansar los domingos y que los niños no debían de trabajar. Entonces, pues esta ley tuvo ciertos beneficios para todos, aunque pues realmente eran muy pocos, porque todo lo que tuvieron que vivir realmente la población americana y los africanos fue muy duro con el gobierno español. El buen desempeño laboral de los esclavos se llegó a premiar incluso con la liberación. Empezaron a establecer que si un esclavo trabajaba de buena manera, cumplía con su trabajo y siempre estaba cumpliendo con todo lo que se le asignaba, llegaban incluso a premiarlo con la libertad, podían ser libres. Pero pues esa libertad se veía realmente muy coaccionada porque igualmente les tocaba seguir trabajando, pues ya eran dueños de ellos mismos. Como les decía yo en un principio, los españoles, los africanos para ellos eran una propiedad. Todos los esclavos era para ellos una propiedad, como decir tener un carro, o tener un caballo, o tener un marranito, para ellos era su propiedad. Entonces los que tenían un buen comportamiento se les daba esta libertad de poder tener su libertad y poder dominar, ser dueños de su propia vida. El reconocimiento de la condición humana a los indígenas y en cierto modo a los esclavos mediante la legislación establecida por la corona española permitió que España reinara en territorio americano por casi 3 siglos. Es decir, que esta época de la colonia duró casi 300 años. Es decir, casi 300 años duraron los españoles dominando, explotando y llevándose todas las riquezas del territorio americano. Entonces realmente fue una época demasiado difícil para nuestro territorio, porque pues ellos empezaron a dominar y fue muy difícil sacarlos, porque ellos se creían dueños ya de este territorio, ya establecieron su gobierno, establecieron todo, establecieron sus leyes, y ellos eran los que dominaban y explotaban y sacaban todos los beneficios de este territorio. La introducción de las ideas de la Ilustración en América tras la Revolución Francesa y la subida del Imperio Napoleónico, con la posterior caída de la corona española, propiciaron el fin de la época colonial. Resulta que Napoleón Bonaparte fue y hizo lo que España nos hizo a nosotros. Él fue y dominó ese territorio, ganó las guerras, dominó a España y la sometió. Al hacer esto, pues entonces, mis amores, ¿qué pasó? Pues ya España ya no tenía el mismo poder, sus ejércitos empezaron ya a desboronarse, empezaron a acabarse. Y como ya no tenían cómo combatir a Napoleón, pues ya no tenían tampoco cómo venir a dominar el territorio americano. Fueron casi 300 años de esclavitud, de malos tratos, de que ellos se llevaran las riquezas, que explotaran nuestra tierra. Entonces, pues realmente fueron muchos años esperando a que esto realmente fueron épocas muy difíciles para el territorio. Entonces, mis amores, en la actividad vamos a realizar una reflexión sobre el trabajo infantil.
es decir, ustedes cuando ven qué piensan del trabajo infantil, y vamos a realizar un dibujo de la colonia, ¿listo? De la época de la colonia. De lo que les acabo de contar, ustedes van a escribir qué fue lo que más, un dibujo que, de lo que más le haya llamado la atención. Por ejemplo, uno dirá, no, profe, yo quiero escribir, yo quiero dibujar cuando los esclavos tenían que trabajar la tierra. Yo quiero dibujar cuando los indígenas ya por fin empezaron a tener algo de libertad. O yo quiero dibujar a los españoles dominando. O sea, lo que ustedes quieran hacer, pero el dibujo es sobre la colonia, ¿listo? De la época de la colonia. ¿Listo, mis amores? Entonces, en el momentico que nos queda ahorita de clase, entonces van a ir haciendo su actividad y cualquier cosa, pues yo estoy atenta y me preguntan. Yo ya